Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo el día yo me levanto a las 9:30 de la mañana. Para preparar un mensaje lo envío de las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios. Todos los domingos a las 1 p.m. Y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Lo que Dios le mostró a Ezequiel. El profeta Ezequiel recibió una visión increíble. Las escrituras dicen que la mano de Dios llevó a Ezequiel a la misma cima de una montaña, donde se le apareció un hombre, cuyo aspecto era como aspecto de bronce. El libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Juan describe una visión similar de un hombre que le apareció en la isla de Pamos, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente, como en un horno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Por supuesto que el hombre en ambos pasajes no es otro sino Cristo mismo. Él llevó a Ezequiel a la puerta de la casa de Dios, donde él le dio al profeta la maravillosa visión. Era una visión del futuro del pueblo de Dios, revelando lo que el cuerpo de Cristo sería mientras se acercaban los últimos tiempos. Ezequiel escribe: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salía debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y medido 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecía toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto sería para comer, y su hoja para medicina. El libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 y el 3 hasta el 6 y el 12. Ahora bien, imagínense, de agua en la Biblia casi siempre representa al Espíritu de Dios. Esta visión claramente revela un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. En los últimos días, la visión fue tan poderosa, tan abrumante en su balance, que Ezequiel no la comprendía. Él ni siquiera podía comentar acerca de su significado. Lo único que podía hacer era reportado. En efecto, antes que la visión terminaría, el Señor se detuvo y le preguntó a Ezequiel: ¿has visto? Ezequiel capítulo 47, versículo 6. Dios le preguntaba a Ezequiel en esencias: ¿puedes
comprender la magnitud de lo que estás viendo? ¿Eres capaz de comprender el poder profético de esta visión? ¿Puedes ver de lo que hablan estas aguas crecientes? ¿Cómo indican la forma en que todas las cosas terminarán? Dime, Ezequiel, ¿puedes ver la gloria de la venida del Señor en esta visión? Sé que esta revelación es terrible y espeluznante para ti, pero no quiero que pierdas su verdadero significado. Mientras reveló este pasaje, el Espíritu Santo me detuvo en el mismo versículo donde detuvo a Ezequiel. Y él me hizo la misma pregunta que le hizo al profeta del Antiguo Testamento. David, puedes entender que esta es una gran profecía directa del trono del Padre. Puedes comprender cómo describe la iglesia en estos últimos días. Estás comprendiendo el significado del río creciente. La visión debió asombrar a Ezequiel, aún las escrituras. No mencionan estos específicamente. Estoy convencido que el profeta no entendió lo que estaba viendo. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían una visión limitada de Cristo. Jesús mismo nos dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues. El Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 17 y el 18. Note estas últimas dos palabras. Oíd pues. Cristo nos dice a nosotros, no pierdas esto. No dejes de ver lo que se te está revelando. Exactamente qué es lo que el Señor revela es en esta visión profética. Esto era lo que le fue mostrado a Ezequiel. En los últimos días, la iglesia de Jesucristo sería más gloriosa, más victoriosa que en toda su historia. El verdadero cuerpo del Señor no se debilitará, ni se chisporroteará, no menguará en números o disminuirá en poder o autoridad espiritual. No, su iglesia se irá en una llama de poder y gloria y gozará de la más plena revelación de Jesús jamás vista. Ezequiel escribe, y por sus especies serían los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Ezequiel capítulo 47, versículo 10. Puedes entender lo que se dice aquí. Viene un cuerpo de creyentes que nadará en las aguas crecientes de la presencia del Señor, y su presencia entre su pueblo se incrementaría hasta el final. Somos el nuevo mover de Dios. Lo que Él estaba haciendo en estos últimos días comenzará aquí mismo, en nuestros medios, y fluiría de este cuerpo. Así que más vale que vengas y te unas a nosotros, porque nosotros tenemos la visión. Somos el mismo centro de la cosa nueva que Dios está haciendo en la tierra en este tiempo. Y su red sale directamente de nosotros. Esta actitud no es tan solo de otro servicio, sino que limita a Dios. Ciertamente entropece su mover de la misma manera que muchas denominaciones hicieron durante siglos. Esos grupos dieron la impresión que solo ellos representaban el mover de Dios en la tierra. Y ahora, trágicamente, la historia
se está repitiendo. En efecto, veo que hoy están resucitando una vieja falsa doctrina. Sencillamente dice, Dios solo tiene una iglesia en cualquier área o ciudad en particular, y solo puede haber una sola autoridad espiritual que rige en esa área. Aquellos que promueven esta horrible doctrina asignan apóstoles o líderes para que reinen sobre esas áreas. Todavía existe otra forma en que la iglesia tiende a limitarse en la actitud. Tienden a mirar atrás a la iglesia del primer siglo y los apóstoles originales, como si esos antiguos creyentes tuvieron una mayor revelación de lo que el cuerpo de Cristo debería ser. Tales grupos derramarán sus estudios, energías y devoción, tratando de limitar o captar los métodos de la iglesia primitiva. Pero el Señor no necesariamente quiere que volvamos a la forma de la iglesia primitiva. La verdad es que Él ha planeado algo mucho mejor para su pueblo en estos últimos días. ¿Por qué tenemos que volver a gotear de agua que tomó lugar en la iglesia primitiva, cuando Él nos ha dado aguas para nadar hoy? Esto es exactamente lo que Dios nos está mostrando en la visión de las aguas crecientes de Ezequiel. Y me dio 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ezequiel capítulo 47, los versículos 3 y 4. Ezequiel está hablando aquí de un aumento del Espíritu Santo en los últimos días. Habrá un aumento de la presencia de Dios entre su pueblo. El mismo manantial y fuentes de este río es la cruz. Vemos una imagen literal de esto en el siguiente versículo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Esta pequeña cantidad de agua fue lo que Ezequiel vio, mientras la visión se abría ante él. Mientras él miraba la casa de Dios, él vio que una gota salió debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y vi que las aguas salían del lado derecho. El libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 y el 2. Este crecimiento fluido de agua es la imagen de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue dado a los discípulos junto con este don del Espíritu. A los seguidores de Cristo les fue dada la promesa que Él sería un río de vida fluyendo dentro de ellos, y ese río fluiría por todo el mundo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir lo que crecían en él. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38 y el 39. Déjame preguntarles, ¿estás comprendiendo esto todavía? Si este río de agua viva es el Espíritu Santo, entonces Pentecostés, con toda su gloria y manifestación de la
presencia de Dios fue tan solo el comienzo, goteo, el fluir de agua de la casa de Dios crecería más y más, se expandiría en anchura, profundidad, volumen, poder y gloria restauradora. La historia de la iglesia demuestra esto. En el Pentecostés, el mismo principio de los últimos días, Pedro anunciaba que esta agua estaba fluyendo como el Señor había prometido. En ese tiempo, Pedro y los otros 120 discípulos tenían esta agua, solo hasta sus tobillos, pero aumentó de esa cantidad en los años que siguieron. Durante los primeros siglos de la existencia de la iglesia, el pueblo de Dios fue perseguido. Entonces, cuando el emperador Constantino llegó al poder, él abrió las prisiones y minas de sal y liberó a todos los ministros y creyentes que habían sido esclavizados. Él también declaró que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. Sin embargo, el hecho es que durante estos años de persecución, la iglesia creció más. Ahí fue cuando el agua comenzó a aumentar en su fluir. Esos santos crecieron grandemente en su conocimiento y revelación de Cristo. Ellos disfrutaron del agua hasta sus rodillas. Martín Lutero fue un otra vacío que llevó al cuerpo de Cristo a un nuevo fluir de fe. El agua que fluyó durante la Reformación subió hasta los lomos del pueblo de Dios. Mientras ellos crecían en una mayor revelación de la cruz y obtenían un conocimiento más profundo del poder y gloria del Cristo. Me regocijo mientras me imagino esos días. Cuán maravilloso debería ser finalmente ver cómo masas de gentes eran bautizadas y entrando a una revelación de salvación por fe. Debió ser tremendo espectáculo ser testigo de multitudes de creyentes llenos con el celo por la casa de Dios, apresurándose a las catedrales, derribando ídolos e imágenes a las que una vez oraron. Ahora ellos conocían el gozo y vida del fluir de Dios por sí mismos. Esto es presagiado en la visión dada a Ezequiel. Dios llevó al profeta por un viaje asombroso, llevando un cordel de medir. El Señor midió 1000 cúbitos a pasos, aproximadamente un tercio de una milla. A esa distancia, el Señor y Ezequiel comenzaron a caminar en el agua hasta este punto de fluir. Llegaba a los tobillos. Ezequiel testifica, y me hizo pasar por las aguas. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Y el Señor, según estando el profeta a seguir, adelante más profundo y más lejos dentro del agua. Después de 1000 cúbitos más el agua llegaba a sus rodillas y seguía subiendo. Puede ver lo que está sucediendo aquí. Ezequiel estaba caminando en el futuro hasta nuestros tiempos. Los cristianos de hoy un día viven en los últimos 1000 cúbitos del río. En esta visión estamos en la última medida de agua y Ezequiel dice que cuando él salió al borde de esta medida, el agua estaba muy profunda para él.
demasiado abrumante. Yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino al nadar. Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Él no está diciendo, el agua estaba sobre mi cabeza. Solo pudo imaginarme lo maravilloso que estaría este hombre mientras el Señor le preguntaba a Ezequiel, ¿qué es este mal que has subido? Si este Dios se trata de la vida y el poder de resurrección, ¿quiénes son aquellos que serían tan bendecidos para nadar en tal gloria? Quizás has experimentado la presencia de Jesús en abundancia, pues está entusiasmo por su presencia, revelación de Él. Sin embargo, te digo, no has visto nada en comparación al crecimiento que viene a los justos. Cristo va a abrir nuestros ojos y maravillosamente aparecería en nuestros medios. Él se revelará a sí mismo, a nosotros derramando sobre nosotros tanto de su vida como podamos soportar, sin estar en cuerpos glorificados. El profeta Isaías tuvo una vislumbre de este mismo río que apareció en la visión de Ezequiel. Sin embargo, Isaías vio aún más. Según el profeta, en los últimos días el pueblo de Dios disfrutaría gran protección de ataques satánicos, por el cual no andará galería de rimos, no por él pasará gran nave. Isaías capítulo 33, versículo 21. Isaías se está refiriendo aquí a naves de guerra dirigidas por esclavos. Él nos está dando un cuadro del enemigo, el diablo, mientras él trata de lanzar un ataque contra todos los que nadan en las grandes aguas. Y es un cuadro de confusión total. Satanás está ladrando órdenes a su tripulación. Bajen las ventanillas, zarpen, fortalezcan el mástil, pero nada funcionará. Él y sus marineros demoníacos ni siquiera pueden zapar para lanzar su buque de guerra. Mientras tanto, todos los esclavos que manejan los remos permanecen sentados en total confusión. Dios lo está haciendo claro, como cristal para nosotros. En estos pasajes, sus aguas vivientes están fuera de límites para Satanás, como testifica el salmista, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intenta. Y el ángel de Jehová los acose, y el ángel de Jehová los persiga. Libro de Salmos, capítulo 35, versículo 4 y hasta el 6. Y vivirá todo lo que entraré en este río. Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Cuando Ezequiel volvió a la ribera, quedó atónito mientras él miraba atrás del río. Él vio muchos árboles a ambos lados del río. Estos árboles recibieron vida del fluir de las aguas. Echaron hojas que no se marchitaban y su fruto traía una maravillosa sanidad. Vida florecía por todas partes en estas torres de árboles frutales. Si este río de Dios traerá vida donde quiera que vaya,
Sin embargo, en estos últimos días también vamos a ver una inundación correspondiente de muerte. El SIDA se ha convertido en un océano de destrucción en nuestros tiempos, un mal muerto del tiempo moderno. Multitudes se están muriendo de esta horrible enfermedad. El amor de muchos también morirá según Jesús. El amor de muchos se enfriará. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12. Pablo añade que burladores vendrán profando el mensaje del pronto regreso de Cristo. Matarán la esperanza de otros santos. De su aparición, sus mofas harán que muera la moral y que el pecado abunde. Falsos profetas proclamarán doctrinas de muerte, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Aún ahora la muerte espiritual se ha esparcido a través de la iglesia apostada. Mas, sin embargo, en medio de toda la muerte y destrucción que vemos, escucho la profeta del Señor tronando en mi alma. Mi río va a crecer y todo vivirá por donde fluía mi río. Hasta hace solo unos años, la iglesia en China parecía como si estuviera muriendo. El enemigo había llevado a los creyentes bajo tierra y por años no salía palabra de ese país. Mencionado el mover de Dios, los cristianos de Occidente no tenían idea si la iglesia en China había sobrevivido, pero gracias a Dios el río no pudo detenerlo. Estaba creciendo todo el tiempo que nosotros, los occidentales, nos preguntaremos acerca del destino de nuestros hermanos y hermanas chinos. Hoy sabemos que millones de creyentes ahí están nadando en el río de la vida de Dios. El Señor ha declarado, todo vivirá donde fluye mi río. Los rabines y mulas no pueden sacar el río de sus sinagogas y templos. El río está subiendo, subiendo y donde quiera que fluye todo revive. Y con esto termino, mis hermanos, y hasta la próxima. Seguimos con la segunda parte. Ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la bendición que Él nos da, para vivir por toda la eternidad y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer, confesar su pecado, arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ahora en Sejal voy a hacer el Padre Nuestro y una oración de bendición para su pueblo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora esta oración es de bendición que Jehová se lo entregó a Moisés para su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así:
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida y busquemos de Dios, mis hermanos, que Él está en la puerta. Y hasta la próxima. Amén.